Buenas noches, pues vamos a continuar con nuestras asesorías. Esta sería nuestra asesoría número 2. Vamos a ver lo de compartimentos de líquidos corporales y también su regulación. Con nosotros el día de hoy está Arely Pascual, que es estudiante del quinto semestre de la licenciatura de médico cirujano, y también Emilio Vargas, que igual es de quinto semestre de la licenciatura de médico cirujano. Entonces, recuerden que aquí es importante que estén atentos. Las preguntas pues son diseñadas para que ustedes practiquen, para que les ayuden a repasar los temas y pues también estamos para que todas sus dudas nos las expresen. Entonces, pueden empezar. Ok, hola, muchas gracias por la presentación. Buenas noches, chicos, buenas noches a todos. Bueno, vamos a comenzar. No sé si ya vean mi pantalla bien. Sí. Ok. Un segundo, por favor. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de los compartimentos de los líquidos corporales y cómo se regulan. Y bueno, vamos a empezar. Ay, perdón, no. Ya avanzó esta, ¿no, verdad? A mí no me aparece. Sigo viendo la primera. Ok. Ok, bueno, dentro de esto vamos a tocar los siguientes temas, que son componentes de los compartimentos, cuáles son los principales, sobre todo tanto el líquido extracelular como intracelular, ley de Fick, ósmosis, difusión simple y facilitada, transporte activo y transporte vesicular. Vamos a iniciar con componentes de los compartimentos líquidos. Hola, buenas noches. Yo voy a hablarles de los componentes de los compartimentos de los líquidos y los compartimentos de los líquidos. Antes que nada, los temas no están en el mismo orden que en el temario. La mayoría sí, sin embargo, cambiamos unos para que sea más fácil comprender, porque consideramos que para comprender algunas cosas es necesario explicar otras primero. ¿Le puedes mover, por favor, Arely? A ver qué sigue. Ok, vamos a tener que los líquidos del cuerpo se van a dividir en tres grupos. Los dos principales van a ser el líquido intracelular, que básicamente es todo lo líquido que se encuentra dentro de la célula, y el líquido extracelular, que es el líquido que está fuera de la célula. El líquido extracelular se va a dividir en dos, en el líquido intersticial y en el plasma, que es el líquido extracelular que se encuentra en la sangre. El tercer grupo va a encontrarse en el espacio transcelular o líquido transcelular. En el líquido transcelular vamos a encontrar que se va a encontrar lo que se encuentra dentro de las membranas sinoviales, dentro de las articulaciones, dentro del peritoneo o peritoneal, pericárdico e intraocular. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor, Arely? Ok, vamos a entender que en un hombre adulto el peso de su peso, el 60% va a corresponder al agua. Es decir, si una persona pesa 70 kilos, el 60% de este peso va a ser básicamente su composición de agua, porque recordemos que el equivalente a un kilo va a ser un litro de agua. Entonces, por ejemplo, nuestro hombre adulto de 70 kilos, si sabemos que el 60% de su cuerpo es agua, entonces esto quiere decir que 42 kilos va a ser lo equivalente, y como un kilo equivale a un litro, va a ser 42 litros, va a tener 42 litros de agua este hombre. Y ahora vamos a conocer un poco las composiciones de este líquido. Como recordamos, se encuentra líquido extracelular y líquido intracelular. Entonces, el líquido intracelular, también conocido como LIC, va a corresponder al 40%
del peso total del hombre. Entonces, 70 kilos, si sacamos su 40%, nos va a corresponder a 28 kilos, y convirtiendo los 28 kilos a litros, que 1 kilo es 1 litro, como ya les había mencionado, va a tener 28 litros de agua. Y en cuanto al líquido extracelular, vamos a tener que el 20% va a corresponder al líquido extracelular del peso total del hombre. Entonces, si nuestro hombre pesa 70 kilos, entonces, y tomamos esos 70 kilos como un 100%, el 20% nos va a corresponder a 14 kilos, y estos 14 kilos nos van a corresponder a 14 litros. Aquí mencionándoles un poco lo que les decía, vamos a tener que si lo tenemos del peso total de una persona, equivale al 20% de líquido extracelular, pero si tomamos el 60% del agua como nuestro 100%, entonces este 20% se va a convertir en un 35%, y el 65% corresponderá al líquido intracelular. O dicho de otra manera, del 100% del agua, el 35% corresponde al líquido extracelular y el 65% corresponde al líquido intracelular. Ok, dentro del líquido intracelular y extracelular vamos a encontrar lo que es el volumen sanguíneo. Dentro del volumen sanguíneo vamos a encontrar tanto líquido intracelular dentro de los eritrocitos, que es la célula que se encuentra principalmente en la sangre, y el líquido extracelular, que también se conoce como plasma. Del 100% del peso total de una persona, el 7% va a estar destinado al hematocrito, perdón, al volumen sanguíneo. Ok. Y en la sangre vamos a encontrar, como ya les había mencionado, eritrocitos, que es lo que se conoce como hematocrito. Es decir, sin contar el plasma, el puro eritrocito es el hematocrito. Y la sangre va a estar compuesta 60% de plasma y 40% de eritrocitos o hematocrito. ¿Ok? El hematocrito real es el 96%. Esto quiere decir que, por ejemplo, para obtener el hematocrito se debe hacer una centrifugación donde se separa el plasma de los eritrocitos, y al separar el plasma generalmente queda queda atrapado entre los eritrocitos un 4% de plasma. Entonces, si a nuestro hematocrito real le quitamos ese 4% que queda atrapado, nos da un total del 96%. Los valores normales de hematocrito en un hombre deben ser de 0.4 y en mujeres de 0.36, y hay casos en los que se puede alterar, como es la anemia, donde puede reducirse hasta 0.1, o en la policitemia, que es básicamente que aumenta demasiado la producción de eritrocitos y este se eleva a 0.65, perdón, a 0.65. Bueno, vamos a continuar hablando de la ósmosis. Para empezar, debemos saber ciertos conceptos acerca de las membranas que nos van a permitir entender el concepto de ósmosis. Las membranas van a ser permeablemente selectivas o semipermeables. No sé si alguien me puede decir, por favor, qué entiende o qué sabe que es una membrana, o a qué se refiere el término membrana permeablemente selectiva. Solo va a dejar pasar algunos componentes. Ok, se lo va a dejar pasar algunos componentes. ¿Cuál es el componente sobre todo que deja pasar? Bueno, ¿cuál es la sustancia? Las proteínas son las principales que pasan, y el oxígeno. Bueno, el oxígeno, sí, el oxígeno es una de las sustancias que más difunden. Sin embargo, las proteínas no llegan a pasar. Pero sí, el oxígeno totalmente. Bueno, vamos a ver. El hecho de que la membrana sea permeablemente selectiva significa que, como dijo nuestra compañera, van a pasar ciertas cosas y ciertas cosas no. En este caso, la membrana es muy permeable al agua, pero es casi impermeable a otros solutos. Y bueno, en este caso, como nos menciona nuestro compañero, las proteínas, pues no. Las proteínas va a ser casi imposible que puedan penetrar a través de la membrana, porque bueno,
por la carga, por el tamaño y demás. Siempre va a haber un movimiento neto de agua. Esto quiere decir que el agua va a estar pasando de un lado y del otro todo el tiempo a través de la membrana. Pero nunca va a haber, o bueno, no nunca, sino que siempre se va a buscar un equilibrio. Entonces, el agua que va a pasar del lado izquierdo va a pasar del lado derecho. Entonces, siempre va a haber un equilibrio. Sin embargo, va a haber momentos en los que haya una diferencia de concentración de agua a través de esta membrana. Y bueno, puede ser que haya una diferencia de, bueno, más bien, va a haber una diferencia de concentración de agua, pero también podemos decir que hay una diferencia de concentración de otras sustancias, que son los solutos. Ahora, cuando hay una diferencia de concentración, aquí sí va a ocurrir un movimiento neto del agua. ¿Esto qué quiere decir? Que pues, si de un lado está más concentrado el soluto, el agua va a tender a moverse hacia donde el soluto esté mucho más concentrado. ¿Para qué? Para poder alcanzar un equilibrio. Todo se trata de un equilibrio en cuanto a la cantidad de agua que hay de un lado y del otro de la membrana. Ahora, ¿qué sucede? Que pues si el agua se está moviendo, esta se va a empezar a hinchar o se va a empezar a contraer. Todo depende de hacia dónde se esté moviendo el agua. Ahora vamos a definir como tal ósmosis. La ósmosis se define como el movimiento molecular de agua a través de una membrana semipermeable. Como les decía, el agua va a estar pasando de un lado hacia otro. Claramente no lo va a hacer directamente a través de la membrana, a través de la bicapa lipídica, pero lo va a hacer a través de acuaporinas. Ahora, cuando nosotros hablamos de ósmosis, vamos a hablar que el agua se va a mover a favor de un gradiente de concentración, pero siempre vamos a hablar de un gradiente de concentración del agua, no de los solutos. Por eso aquí se los recalco bastante, porque siempre va a ser así, o sea, el agua se va a mover desde donde hay más agua hacia donde hay menos agua. ¿Ok? Todo, no sé si todo claro hasta aquí o alguien tenga alguna duda con respecto a esto. Bueno, como les decía, aquí cuando existe ósmosis va a haber un movimiento neto de agua. Esto quiere decir que el agua se va a mover de un lado a otro, pero va a haber una diferencia, o sea, no vamos a tener la misma cantidad del lado izquierdo que del lado derecho. Entonces aquí en la imagen podemos ver que se va a producir ósmosis desde el agua pura, que es esta que tenemos del lado izquierdo. No sé si vean mi manito. Ok, entonces vamos a decir que se va a producir ósmosis desde esta agua, que es pues agua pura, hacia donde hay una solución con cloruro de sodio. Como podemos observar, de este lado, el cloruro de sodio está más concentrado, por lo tanto hay más solutos, pero menos agua. Entonces, ¿de dónde se va a mover el agua? Desde donde haya más agua hacia donde haya menos agua. Entonces, como les decía, ¿de dónde se va a mover? Pues de donde la concentración es mayor a donde la concentración es menor. Ahora, podemos entender que cuando la concentración de soluto es menor, la concentración de agua es mayor. Y viceversa, cuando la concentración de soluto es mayor, la concentración de agua va a ser menor. Y bueno, aquí en este GIF lo podemos observar pues claramente cómo esta es una membrana semipermeable que va a dejar pasar el agua, pero no deja pasar otros solutos. Entonces, ¿de dónde a dónde se mueve el agua de nuevo? Desde donde la concentración de agua es mucho mayor hacia donde es menor o desde donde la concentración de solutos es menor hacia donde la concentración de solutos es mayor. ¿Todo claro hasta aquí, chicos? No sé si hay alguna duda o algo, me pueden decir con confianza. Todo bien. Va, gracias. Ahora, vamos a ver, ¿cuál es la osmolaridad del líquido intersticial y del líquido del plasma? O bueno, más bien, ¿por quiénes está determinada esta osmolaridad? Ahorita nuestro compañero igual nos mencionó cómo era la composición
Y bueno, aquí algo importante también que mencionar es que la osmolaridad del líquido intersticial o el plasma, que en este caso pues es el líquido extracelular, va a estar determinado en un 80% por el sodio y el cloro. Esto quiere decir que estos son los iones que nos van a estar generando sobre todo este cambio, esta osmolaridad en el líquido extracelular. En contraparte, en el líquido intracelular va a estar determinado sobre todo por el potasio. ¿Ok? Esto va a ser el 50%. Ahora, nosotros podemos calcular la osmolaridad de cada uno de los compartimentos. En este caso, estos ya son los corregidos. Entonces, la osmolaridad total está determinada en, bueno, más bien la cantidad de osmolaridad total en plasma es de 282. La intersticial de 281 y la intracelular de 281 asimismo. Ahora, ¿alguien me puede decir por qué hay una diferencia? O sea, es solo 1 miliosmolar, pero ¿por qué hay diferencia entre el líquido intersticial y el plasma? ¿Alguien que quiera decirme lo que se les ocurra? ¿Por qué hay 1 miliosmolar? O sea, ¿por qué en los demás, bueno, más bien en el intersticial y en el intracelular son 281, pero en el plasma son 282? No sé. ¿Alguien que quiera comentarnos? Es porque hay más proteínas en el plasma, ¿no? Ok, muy bien. Exacto, exactamente. Estas proteínas que están dentro del plasma van a generar, o bueno, más bien, debido a la carga que todas estas proteínas tienen, van a hacer que se genere 1 miliosmol más de, pues, de osmolaridad, vaya, dentro del plasma. Y bueno, esto pues implica que va a haber una mayor cantidad o un poquito más de fuerza dentro del plasma que dentro del intersticio. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de qué sucedería si se empiezan a perder proteínas y demás. Entonces, ¿qué determina la distribución del líquido entre los compartimentos intracelular y extracelular? Pues bueno, esto va a estar determinado por la actividad osmótica que van a generar estos iones, sobre todo el cloro y el sodio, ¿vale? Entonces, cloro y sodio son sobre todo los iones osmóticamente activos, que es la forma correcta de llamarlos. Ahora, dentro de esto vamos a tener soluciones tanto isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Cuando hablamos de soluciones isotónicas nos referimos a que la osmolaridad va a ser la misma que va a tener la célula. En este caso, pues, una isotónica es de 280 miliosmoles y nosotros lo queremos dejar como en esa. Generalmente, por ejemplo, la osmolaridad plasmática se toma en 300 o se redondea en 300, pero bueno, en este caso, si tenemos 280 miliosmolar por litro, una solución isotónica pues tendría que tener la misma osmolaridad. Ahora, si tenemos una hipotónica, significa que la solución va a tener una osmolaridad menor a 280 miliosmoles. Esto, por ejemplo, pues 200 miliosmoles, ¿no? Sería algo. Ahora, entonces, ¿qué sucede cuando nosotros ponemos una célula en una solución hipotónica? Pues bueno, lo que va a suceder es que la célula va a comenzar a hincharse. ¿Alguien me puede explicar por qué la célula se empieza a hinchar o a expandir? Yo creo que porque hay una mayor cantidad de solutos en la solución hipotónica, ¿no? O algo así. Ok, ¿hay una mayor cantidad de solutos en la hipotónica? Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias. Empieza a entrar agua, ¿no? Ajá, empieza a entrar agua, pero ¿por qué empieza a entrar agua? La concentración del soluto disminuye y entonces la célula se empieza a hinchar por el agua. Ok, sí. Bueno,
Aquí lo que sucede es que, bueno, hagan de cuenta, ¿no? Aquí lo podemos ver de una mejor forma. Nosotros ponemos una célula y aquí realmente, si es hipotónica, el hipo es que hay menos solutos, ¿vale? Entonces, bueno, esta es de la hipotónica. Pero en la hipotónica, como podemos ver, casi no hay soluto. O sea, si ven los puntitos verdes, casi no están. Entonces, ¿qué sucede? El agua empieza a entrar. ¿Por qué? Precisamente porque necesitamos que haya un equilibrio, como lo podemos ver aquí. De este lado derecho, esta es una solución hipotónica. ¿Por qué? Porque hay pocos solutos. Hipo, poco, ¿vale? Entonces, el agua va a empezar a pasar del lado de donde hay más agua hacia donde hay menos agua. ¿Por qué? Porque quiere diluir todos estos solutos. Entonces, supongamos que esta es nuestra célula. Nuestra célula va a comenzar a hincharse porque se va a empezar a llenar de agua. Entonces, si nosotros colocamos una célula en un medio hipotónico, nuestra célula va a empezar a hincharse. ¿Vale? No sé si quedó más claro o si gustan lo vuelvo a explicar o lo explico de otra forma. ¿Alguien tiene dudas? Me puede decir con confianza. ¿Todo bien hasta aquí entonces? Sí, todo bien. Sí. Bueno, entonces, al contrario de una solución hipotónica, en una solución hipertónica vamos a tener mucho soluto. Entonces, hay, como pueden ver de este lado, tenemos muchísimos solutos, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, que esto sea cloruro de sodio. Entonces, si nosotros ponemos aquí a nuestra celulita, ¿qué va a pasar? Como, hagan de cuenta, aquí afuera hay mucho soluto. Entonces, la célula necesita sacar agua para que pueda diluir el exterior el exterior, vaya, de donde hay tanto soluto. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra célula? Se va a apachurrar, se va a empezar como a exprimir ella para poder lograr sacar agua y que pueda diluir ese exterior hipertónico, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo ya con como con una animación. Y aquí podemos ver cómo si ponemos nuestra celulita en un medio hipertónico, pues se va a contraer para poder diluir el medio. Si es hipotónico, se va a expandir. ¿Vale? Aquí podemos verlo. Y pues, nuestra célula literal parece que explotara, ¿no? Y en un medio isotónico, pues no le va a pasar nada porque las concentraciones tanto dentro de la célula como fuera de ella van a estar en total equilibrio. Bueno, ahora seguimos con... bueno, no sé si tengan dudas ahorita sobre soluciones hipertónicas, hipotónicas, isotónicas. Igual, digo, es importante que sí se entienda bien por qué sucede el hecho de que una célula se expanda o que una célula se contraiga, pero pues igual, ¿no? Yo lo veo de esta forma. Si es hipotónica, o sea, la célula se va a hacer, es como lo contrario. Si yo digo hipotónica, se va a expandir. Si es hipertónica, la célula se contrae, ¿vale? ¿Dudas o algo hasta ahorita de ósmosis o de las soluciones? Bueno, Yo continuamos. tengo una duda. Sí, dime. Cuando hablamos de que va a favor del gradiente de concentración, ¿me repites si es de menor a mayor o de mayor a menor? No, siempre va a ser de mayor a menor el gradiente de concentración, de donde haya más agua a donde haya menos agua. Ok. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, vamos a pasar con el siguiente tema que es difusión simple y facilitada. ¿Alguien sabe qué es el calor en un contexto físico
o por qué se da el calor? ¿Qué es este fenómeno? Lo que se acuerden, no hay problema. Bueno, el calor básicamente es el movimiento de una partícula o la velocidad a la que éstas se mueven. Si se mueven muy rápido, se dice que tiene una temperatura elevada, y si se mueven poco, la temperatura disminuye. También cuando es 0 grados es porque no hay movimiento de ninguna partícula. Es importante entender esto porque ¿alguien sabe qué es la energía cinética? Es el esfuerzo que permite que un objeto pase de un estado de reposo al movimiento de velocidad. Sí, sí, básicamente también se le dice que es la energía del movimiento. Entonces, por ejemplo, en este esquema vamos a decir que esta es nuestra molécula. Imaginemos que todas las moléculas están en movimiento, ¿no? Nuestra molécula A tiene cierta energía cinética y se va a acercar a esta molécula que es la B. Entonces, cuando la energía se va a acercar, justo antes de chocar, le transfiere su energía cinética. Entonces, esto va a provocar que la molécula pierda velocidad o su movimiento disminuya, mientras que la molécula B va a ganar velocidad o va a aumentar su movimiento y así sucesivamente entre todas las moléculas. Esto puede ocurrir dentro de gases y dentro de líquidos. Este fenómeno, este movimiento de partículas es lo que conocemos como difusión. ¿Le puedes mover, por favor, Arely? Ok, nuestra compañera Arely ya nos había mencionado que que las membranas son selectivas o tienen permeabilidad selectiva. Algunos de estos fenómenos, bueno, esta permeabilidad se da por varias cosas, por ejemplo, el tamaño, porque si una molécula es más grande que la membrana, no la va a poder atravesar, porque simplemente no cabe. Otro va a ser el fenómeno de cargas o las cargas. ¿Alguien sabe por qué las cargas es un factor que influye? Pues sí, pues por la atracción, ¿no? Pues porque las cargas iguales se repelen y las contrarias se atraen. Sí, exactamente. O sea, por ejemplo, imaginemos que esta es una molécula de sodio o este es un ion de sodio. Entonces, si este membrana es positivo y el sodio es positivo, ¿qué va a pasar? Pues no va a poder pasar. Y lo mismo ocurre con el tamaño. Otro factor que influye es la liposolubilidad. Esto quiere decir con qué facilidad una célula se puede disolver dentro de un lípido. Por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno, el anhídrido carbónico y algunos alcoholes son bastante liposolubles y por ende pueden difundir fácilmente. ¿Alguien sabe, o bueno, alguien sabe de qué, o me podrían decir de qué están hechas las membranas celulares en su mayoría, o qué contienen para que la liposolubilidad sea un factor que influya? Por fosfolípidos. Sí, sí, básicamente fosfolípidos o también esteroles, que es un componente de la membrana. Por eso es importante que si una molécula es bastante liposoluble, va a difundir fácilmente. Y si no es liposoluble, puede difundir, pero con mucha dificultad o de plano no lo va a hacer. ¿Me puedes? Vamos a tener dos tipos de difusión. La difusión facilitada, que básicamente es que una molécula puede atravesar la membrana sencillamente, como por ejemplo muchas veces es el agua, la más común, que atraviesa membranas sin necesidad de ser transportada, o la difusión facilitada, donde básicamente la membrana va a necesitar un transporte o va a necesitar que se le abra algún canal. Ok, retomando esto de difusión del agua,
vamos a tener que van a tener canales proteicos. Antes de empezar, ¿alguien tiene alguna duda? Hasta ahorita todo claro. Todo bien. Ok, vamos a tener la difusión del agua. El agua va a tener sus canales proteicos que la van a permitir pasar con bastante facilidad. Estos canales se van a conocer como acuaporinas. Aquí podemos ver cómo del espacio extracelular puede entrar al espacio intracelular atravesando la membrana fácilmente. Estas acuaporinas son muy importantes porque, recordando lo que nos dijo nuestra compañera Deli, la ósmosis básicamente va a hacer que todo esté en equilibrio de cierta manera. O sea, que básicamente no haya muchos solutos de un lado ni pocos solutos del otro lado, sino que esté de una manera equilibrada, que esté más o menos pareja. Entonces, por eso es importante en las acuaporinas, y son 13, bueno, existen 13 diferentes tipos de acuaporinas dentro de las células. Y esto es muy importante del agua, porque, por ejemplo, en un eritrocito, el agua a través de las acuaporinas puede atravesar 1000 veces, o sea, por ejemplo, el volumen del eritrocito puede ser como, puede pasar de agua tanto de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera unas 100 veces su propio volumen, lo cual es mucho, porque es básicamente que el volumen del eritrocito 100 veces va a estar pasando a través de estas membranas, lo cual es mucho porque solo lo hace en un milisegundo, o sea, es muy rápido, esto facilita demasiado. Y esto es posible por el tamaño y las cargas, porque, por ejemplo, la urea solamente es un 20% más grande que la molécula del agua, pero difunde 100.000 veces menos. O sea, esto quiere decir que a pesar de que solo es un 20%, no alcanza a pasar tan bien como, por ejemplo, aquí las acuaporinas, las moléculas de agua. O sea, imaginemos que estas moléculas son más grandes, van a tener mayor dificultad para pasar todas estas y se van a tardar más, entonces la difusión va a ser mucho más lenta. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor, Adeli? Ok, como ya les habíamos mencionado, la difusión puede ser dada por su permeabilidad selectiva, y esta se puede dar porque se puede activar por voltajes o por ligandos. ¿Alguien sabe qué es un ligando? ¿Podría ser cualquier compuesto químico? Y para que un ligando funcione, ¿a qué se tiene que unir? A proteínas para formar el complejo. Sí, ¿y esta proteína que recibe el ligando, cómo se le conoce? ¿Receptor? Exactamente. Entonces, podemos poner. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de algún ligando? Acetilcolina. Exacto. ¿Y alguien sabe para qué sirve la acetilcolina según a un ligando? Pues básicamente permite bueno, su función va a ser abrir el complejo o va a causar un cambio estructural que va a permitir el paso de la molécula. Eso sería la activación por ligando, y la activación por voltaje básicamente va a ser que va a cambiar va a cambiar el voltaje y va a permitir se va a despolarizar la célula y va a permitir que entren ciertos iones o que salgan ciertos iones. Por favor, Adeli. Esto es lo que le comentaba del cambio estructural. Aquí en la imagen de la derecha podemos ver, por ejemplo, cómo aquí está la molécula transportada, cómo es que al entrar al receptor, este es el punto de unión, es lo que conocemos como receptor en este esquema. Entonces, entra la molécula al punto de unión y podemos ver cómo cambia la conformación estructural. Entonces, ¿alguien me podría decir para qué sirve este cambio estructural? Bueno. ¿Para que funcione o para que se active? Sí, para que se active o para que pueda difundir tanto de aquí para allá, o sea, pueda tanto entrar a la célula como salir de la célula.
Entonces, primero, la molécula llega al receptor y va a causar el cambio estructural que la va a permitir pasar a través de la membrana. Esto va a causar que tenga una velocidad máxima a diferencia de la difusión facilitada. Perdón, a diferencia de la difusión simple. ¿Alguien me podría decir por qué esta sí tiene velocidad máxima? Bueno, pues básicamente es por esto mismo, porque la difusión simple no necesita nada que la ayude, entonces es más fácil que entre. Sin embargo, la difusión facilitada al necesitar una proteína transportadora, entonces esto va a querer decir que no van a poder pasar todas las moléculas al mismo tiempo, van a tener que, como si estuvieran haciendo fila, van a tener que esperar su turno para poder entrar a través de la proteína. Algunos ejemplos de estos van a ser los CLUT. Van a ser los CLUT, que básicamente son los transportadores por excelencia de la glucosa y algunos aminoácidos. ¿Hasta aquí ahorita todo claro? ¿Todo bien? Sí. Ok. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor, Arely? Ok. Aquí dentro de los factores que influyen en la difusión vamos a encontrar algo que se conoce como ley de Fick. La ley de Fick básicamente va a ser que la difusión de una sustancia a través de un medio va a ser directamente proporcional al área de superficie, al gradiente de concentración e inversamente proporcional al grosor de la membrana. Entonces, si básicamente es proporcional a la tasa de difusión, vamos según esta ecuación de Fick, si el área de superficie aumenta y con lo que hemos visto, ¿qué va a pasar con la velocidad de difusión? ¿Va a aumentar o va a disminuir? O bueno, se lo voy a preguntar de esta manera. En esta imagen, imaginemos que este rectángulo con la letra A es nuestra área de difusión. Solo por aquí pueden ingresar las moléculas. Si esta área de difusión aumenta, ¿qué va a pasar con la velocidad de difusión y el gradiente de difusión? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Aumenta? Sí, aumenta. Ok, entonces, como ya les había dicho, la velocidad de difusión es proporcional a la diferencia de concentración a través de la membrana. Esto quiere decir que la velocidad va a aumentar dependiendo de la concentración que se encuentran los solutos del lado donde hay más. Como lo explicó nuestra compañera Arely con las molaridades, es un fenómeno bastante similar. Esto también implica como para salir, por ejemplo, vamos a retomar lo que dijo Arely. Si afuera tenemos muchos solutos y adentro pocos solutos, esto quiere decir que va a ser mayor la velocidad, porque va a ser mayor la velocidad de difusión. ¿Esto quedó claro? Bueno, para recapitular rápido, vamos a tomar en cuenta cuáles son los tres factores que influyen en la ecuación de Fick. Área de superficie, grosor de la membrana y gradiente de concentración. Y la ley de Fick básicamente va a ser la difusión de una sustancia a través de un medio. ¿Quedó claro? Sí, todo bien. Ok, ¿le puedes dar a la que sigue, Arely, por favor? Vale, vamos a empezar entonces a hablar ahora de otro fenómeno que es el transporte activo. Cuando hablamos de difusión, estamos hablando de transporte activo porque realmente no necesitamos como tal más energía que la energía cinética, que es la energía que tienen por todas las células por el simple hecho de estarse moviendo. En este caso vamos a necesitar energía extra, ¿vale? En el transporte activo. ¿Qué va a ocurrir en el transporte activo? Bueno, la definición como tal es que va a haber un movimiento de solutos, pero esta va a ser en contra de un gradiente de concentración.
la difusión siempre se va a dar a favor de un gradiente de concentración. Es decir, la difusión va a ser desde donde hay muchos solutos hacia donde hay pocos solutos, o desde donde hay mucha agua hacia donde hay poca agua, ¿vale? Siempre va a ser... Cuando hablamos de gradiente, también es importante entender que puede ser un gradiente de concentración, puede ser un gradiente eléctrico o puede ser un gradiente de presión. No siempre va a ser de concentración, ¿vale? Entonces puede ser que haya muchas cargas de un lado y haya pocas cargas del otro, y también ese es un gradiente, pero es un gradiente eléctrico, ¿vale? Ahora, como les decía, este transporte activo va a ser siempre en contra del gradiente. Entonces, como podemos ver, de este lado tenemos la difusión simple, en la cual, pues, podemos ver que pues, va a difundir directamente, ¿no? Pues, puede ser, no sé, el oxígeno, ¿no? Que va a difundir directamente a través de la membrana de la bicapa lipídica sin problema, y la difusión facilitada, que pues va a estar mediada por un canal, pero pues realmente no requirió energía. Y en cambio, pues en la difusión, en el transporte activo, estamos requiriendo energía en forma de ATP, ¿vale? Entonces, continuamos. El transporte activo se va a dividir en dos, en transporte activo primario y en transporte activo secundario. Cuando hablamos de transporte activo secundario, generalmente nos vamos a referir a las bombas. Tanto la bomba de la bomba de potasio ATPasa, la bomba de calcio, la bomba de hidrogeniones, y bueno, esta va a consumir ATP de forma directa. Ahorita les voy a explicar a qué me refiero con forma directa y a qué me refiero con forma indirecta, ¿vale? En el secundario también se van a usar proteínas transportadoras, pero a estas no se le van a llamar bombas. Y bueno, también va a consumir ATP, pero de una forma indirecta. La bomba sodio-potasio ATPasa es la bomba que más ha estudiado y es como la bomba por excelencia para explicar el transporte activo. ¿Qué sucede? Bueno, esta va a tener sobre todo tres propiedades. Esta va a tener 3 puntos de unión en la parte externa de la membrana y... perdón. Esta va a tener 3 puntos de unión o 3 receptores para unión de sodio en la porción de la proteína que va a estar hacia adentro, ¿vale? Y en la parte exterior va a tener 2 puntos receptores para los iones potasio. Bueno, en la porción interior más bien va a estar unido, va a tener un punto de unión para el ATP. ¿Y qué va a pasar? Bueno, para que esta bomba pueda funcionar, se necesita que se escinda o que se rompa como tal la molécula de ATP y nos va a generar ADP y un fosfato, que va a ser la energía necesaria para que se pueda llevar a cabo este cambio conformacional. Es importante mencionar que para que esta bomba, o bueno, para que los 3 iones sodio puedan salir y los 2 iones potasio puedan entrar, necesitan estar ya, hagan de cuenta, ¿no? Se unen los 3 sodios afuera y se unen los 2 potasios adentro. Y entonces, si se unen los 3 sodios afuera y los 2 adentro, y hasta ese momento se va a llevar a cabo el cambio conformacional. No se puede llevar a cabo antes, necesitan estar ya fijados en sus puntos de referencia, en sus puntos estos iones, ¿vale? Ahora, esta bomba va a ser importante porque va a controlarnos el volumen celular. ¿Qué quiere decir? Que como veíamos, dentro de la célula vamos a tener muchas proteínas y otras moléculas que no van a poder escapar, no van a poder difundir de ninguna forma. Entonces, hagan de cuenta que esas cargas van a empezar a generar precisamente ósmosis. Entonces el agua, si no existiera esta bomba, empezaría a entrar y la célula comenzaría a hincharse tanto. Entonces, por eso la bomba sodio-potasio ATPasa es tan importante, porque va a empezar a sacar, los iones, va a empezar a sacar iones sodio y va a empezar a meter iones potasio, ¿vale? Ahora, esta bomba se conoce como bomba electrógena. ¿Por qué se conoce como bomba electrógena? Porque va a generar nuestro potencial de membrana como tal, va a generar nuestro potencial eléctrico a través de la membrana. Y aquí se los pongo de nuevo. Van a salir 3 sodios y van a entrar 2 potasios.
¿Y qué nos genera esto? Bueno, que al final de cuentas va a haber, si salen 3 y entran 2, obviamente va a haber una positividad en el exterior de la célula y vamos a dejar el interior pues negativo, ¿vale? Y bueno, obviamente en el exterior hay mucho sodio, entonces por eso se lleva a cabo este transporte activo, ¿vale? Ahora, es importante mencionar que esta bomba va a estar en todas las membranas celulares, ¿vale? Ahora, tenemos otra bomba que es la bomba de calcio. Esta bomba también es muy importante. ¿Por qué? Porque hay demasiado o hay muchísimo calcio en el exterior, en el LEC, pero en el líquido, o más bien en el citoplasma, debemos mantener una concentración de calcio mucho menor. ¿Alguien me puede decir? Ahorita les mencioné que la bomba sodio-potasio está en todas las membranas celulares, pero ¿dónde se encuentra la bomba de calcio? ¿Alguien que me diga dónde se encuentra la bomba de calcio? En el interior de la célula. Ok, en el interior. ¿En qué parte específicamente? A ver. Sí está en el interior de la célula, pero ¿en dónde? En el retículo. Muy bien, en el retículo, en la membrana, precisamente en la membrana del retículo. Entonces, esta la vamos a encontrar en 2 membranas, ¿vale? En la membrana tanto celular, la que delimita la célula, pero también en la membrana del retículo endoplásmico. Ahora, esta va a estar, como les decía, en la membrana, ¿para qué? Para bombear calcio al exterior de la célula. Y también va a estar en la membrana del retículo endoplásmico y también en las mitocondrias. Esto sobre todo para almacén. Y va a ser muy importante en el músculo esquelético porque pues como, no sé si ya lo vieron, apenas lo van a ver, pero bueno, es importante el calcio, es el ion principal para que se lleve a cabo la contractilidad, ¿vale? La otra, siempre vamos a tener muy poquito calcio en el citosol, ya que este va a servir como segundo mensajero y también es una molécula de señalización. Entonces, si por alguna razón el calcio citoplasmático empezara a aumentar, vamos a empezar a activar enzimas, señalizaciones intercelulares, algunas otras moléculas receptoras, canales, entonces haría un desastre, ¿vale? En la célula. Por eso es importante pues esta bomba, para que esté todo bajo control. Hay demasiado calcio, entonces con esto concluimos que hay demasiado calcio en el LEC y muy poquito calcio en el LIC y sobre todo está almacenado en el retículo endoplásmico y en las mitocondrias, ¿vale? Y bueno, tenemos otra bomba importante que es la bomba de hidrogeniones o bomba de protones, le pueden llamar de cualquier forma. Esta va a ser importante sobre todo en el estómago y en riñón. ¿Por qué en estómago? Bueno, porque las células parietales, que son las células que van a producir el ácido clorhídrico o el ácido cítrico de nuestro estómago que sirve para la emulsión, vamos a tener que esta bomba va a empezar a sacar hidrogeniones que luego se van a unir a cloro para formar el ácido clorhídrico. Asimismo, pues en el tubo distal y en el colector vamos a tener también una de estas, bueno, varias bombas de hidrogeniones que van a empezar a secretar hidrogeniones desde la célula, me parece que son las intrínsecas, hacia la luz del túbulo, ¿vale? Para que se puedan eliminar por orina, pues estos hidrogeniones. Ahora, tenemos otro tipo de transporte activo, que es el secundario. Como les decía, este transporte va a ocupar ATP, pero de forma indirecta. Ahora, el transporte activo secundario se va a dividir en 2, que es el transporte, el cotransporte, perdón, o sin porte. Pueden ocuparlo de forma similar. Les pueden decir todo transporte, es lo mismo que si les dicen sin porte. Ejemplos de esto van a ser el SGLT, que es un transportador que va a transportar sodio y glucosa. También tenemos el que transporta cloro, el NKCC2, que es un transportador que transporta sodio, un potasio y 2 cloros.
Los otros también son sodio con yodo, con hierro y con urato. Entonces, como podemos ver, el cotransporte siempre va a llevar sodio, o más bien siempre va a estar involucrado el sodio en este proceso. Por otro lado, tenemos el contratransporte. En este, a diferencia del simporte, las moléculas van a ir en dirección contraria. En el transporte, ambas van hacia adentro o hacia afuera. En el contratransporte, uno va hacia adentro y el otro va hacia afuera. Mientras que uno sale, el otro entra, ¿vale? Entonces, en este tenemos dos importantes, que son el contratransporte de sodio-calcio y el contratransporte de sodio-hidrogeniones. ¿Hasta aquí alguna duda? No sé si todo claro o tengan alguna duda. ¿Todo bien? ¿Todo? Sí. Va. Sí, todo bien. Gracias. Bueno, este es un dibujo un poquito medio feo, pero sirve bien para ilustrar qué es lo que pasa. ¿A qué me refiero? Ahora sí, aquí vamos a ver a qué me refiero cuando digo que este contratransporte o este cotransporte, este transporte activo secundario, ocupa ATP de forma indirecta. Como sabemos, fuera de la célula siempre va a haber mucho más sodio que dentro. ¿Por qué? Gracias a esta bomba, que es la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, esta bomba siempre va a estar sacando sodio. Entonces, siempre fuera va a haber mucho sodio. ¿Qué va a pasar? Que la glucosa, gracias a esta energía o gracias a esta concentración que tiene el sodio, se va a colar también junto con el sodio. Entonces, el sodio entra y esta energía que tiene el sodio, gracias a su gradiente de concentración, va a ayudar a que la glucosa también entre, ¿vale? Entonces, aquí entra un sodio, entra una glucosa, el sodio vuelve a salir gracias al ácido de potasio ATPasa y así se lleva a cabo el ciclo, ¿vale? Porque entonces aquí ya nos damos cuenta, realmente esta no está ocupando como tal el ATP de forma directa, pero si esta no estuviera ocupando ATP, esta no podría estar funcionando, ¿vale? Entonces, es a eso a lo que me refiero cuando digo que el cotransporte, perdón, ocupa ATP o ocupa energía de forma indirecta. Otra cosa, pues es importante igual que se unan o que estén unidos las dos moléculas para que se pueda llevar a cabo el cambio conformacional, ¿vale? Y con el contratransporte ocurre lo mismo. Así, la energía que produce el sodio al entrar es la que va a hacer que la otra molécula pueda salir, ¿vale? ¿Dudas con respecto a contratransporte y a transporte? Chicos, ¿todo claro? La bomba sodio-potasio entonces puede ser primario y secundario. No, a ver, de nuevo. La bomba sodio-potasio siempre va a ser primaria, porque esta como tal está escindiendo, está rompiendo la molécula de ATP para que pueda sacar los 3 sodios y pueda meter los dos potasios. Entonces, esa indiscutiblemente siempre va a ser transporte primario, ¿vale? Lo que va a ser transporte secundario va a ser esta, que no está ocupando. Este transportador es el transportador de sodio-glucosa. Como vemos, este no está rompiendo ATP, este no lo está ocupando, pero si esta sodio-potasio ATPasa no funcionara, esta tampoco podría funcionar porque ya no habría un gradiente de concentración de sodio. El sodio se quedaría dentro de la célula y no habría quien empezar a sacar. Entonces, la bomba sodio-potasio ATPasa siempre va a ser transporte activo primario, ¿vale? ¿Sí quedó claro? Gracias. Sí, gracias. ¿Alguien más? Bueno, vamos a continuar. Ok, ya esto es lo último que vamos a tocar. Hasta ahorita, ¿alguna duda con algún otro tema que no hayan dicho?
¿Todo bien? Ok. Entonces vamos a tener... ok. Bueno. Vamos a tener que en ocasiones el transporte celular o el transporte de alguna sustancia no siempre tiene que ser de una célula a otra célula, o de una membrana celular a otra membrana celular, o de un líquido intracelular a líquido extracelular. A veces tiene que pasar de un tipo de epitelio a otro tipo de epitelio, o un tipo de tejido a otro tipo de tejido. Esto ocurre mucho en el epitelio intestinal, en el epitelio de los túbulos renales, en el epitelio de las glándulas exógenas, en el epitelio vascular y en la membrana del plexo coroideo. Estos 5 epitelios o 5 tejidos es donde básicamente ocurre esto, ¿ok? Hasta hoy y todo claro. Esto va a tener un mecanismo que se va a dividir principalmente en 2 pasos. Antes de empezar, ya es la última pregunta que les hago. ¿Qué transportes te lo observan en este esquema? Ya es la última participación. ¿Difusión simple? Sí, ¿qué otro observan? Sí. De los que hemos visto movimientos de moléculas o de agua, ¿cuáles observan? Pues osmosis, transporte activo y esos. Sí, básicamente sí. Ok, vamos a tener que el primer paso va a ser el transporte activo, que podemos verlo aquí, a través de la membrana de un polo de las células transportadoras de la cámara. Por ejemplo, aquí primero, por difusión simple, que ya lo mencionaron, el sodio va a entrar en el borde de cepillo. Si es borde de cepillo, obviamente este tejido, ¿a qué órgano pertenece? A un intestino. Entonces, aquí el sodio entra de la luz hacia dentro de la célula. ¿Ok? Esto es el primer mecanismo. Después, por transporte activo, como podemos ver, va a salir de la célula, del espacio intracelular hacia el espacio extracelular. Y como es sodio, vamos a recordar que como regla, ya lo saben, que bueno, que el sodio siempre va a ser seguido por el agua. Entonces, como el sodio salió, va a jalar con sí mismo agua por el fenómeno de ósmosis. ¿Ok? Entonces, lo siguiente que va a pasar es que va a atravesar por medio de transporte activo y de ósmosis también, va a salir del espacio extracelular hacia el tejido conjuntivo, que en este caso lo más probable es que sea algún capilar o la sangre, como podemos ver en el esquema. Esto va a atravesar la membrana basal. Perdón. Se me trabó, perdón. Esto podemos observar, bueno, este esquema básicamente es lo que les comentaba, que no siempre va a ser de célula a célula, sino va a ser a través de varias capas celulares y a través de varios mecanismos. Se me está trabando, perdón. Bueno, esto quiere decir que las membranas de cierta manera están interconectadas por sus polos, porque por ejemplo, por este polo entró el sodio y a través de varios mecanismos llegó a salir por este otro polo. Esto sirve, por ejemplo, en el epitelio intestinal para el paso de nutrientes, de aminoácidos y de varias sustancias que deben ser absorbidas. En este caso nos pusieron de ejemplo el sodio, pero esto también puede ocurrir en el epitelio de los túbulos renales, donde también algo muy común que ocurre aquí es por el sodio bicarbonato, pero eso lo van a ver después. Hasta ahorita, ¿alguna duda con... Bueno, esto es importante porque básicamente por este mecanismo son reabsorbidas muchas sustancias, por ejemplo en los túbulos renales, que sería otra de sus funciones. Y me parece que ya es todo. Ya lo dije todo. Entonces, ¿hay alguna duda en cualquier tema o aquí? ¿Todo quedó claro? ¿Todo bien?
Parece que sí. Ok. Va. Bueno, igual, Giovanni. una última pregunta. Ay, perdón. Sí, adelante. Hola, buenas noches a todos. El material que ustedes, ocupan, no lo comparten, ¿verdad? Bueno, en este caso las diapositivas. No, pero pues todas las sesiones las subimos a YouTube. Ok, muy bien, gracias. Sí. ¿Alguna duda? No. Ok. Entonces, pues daríamos por terminada nuestra asesoría. Muchas gracias, Arely y Emilio. Creo que estuvo muy bien la presentación y pues también las participaciones. Entonces, muchas gracias y nos vemos el martes. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias.